Hola a todos, bienvenidos de nuevo a La Vida Clara. Hoy quiero compartir contigo acerca de un tema muy cercano a mi corazón, la infertilidad. Como debes saber, si tienes tiempo siguiéndome y si no te cuento, mi esposo y yo pasamos por 2 años de dificultades para concebir y un tratamiento de fertilidad que, bueno, realmente por la gracia de Dios terminó con la concepción de nuestro hijo, que estamos esperando para el mes de junio de este año. Quería hablar de este tema de manera concreta porque pienso que es una gran oportunidad de resaltar algunos puntos importantes que me parece necesario saber y conocer, ya sea que tú estés pasando por esto o que conozcas a alguien que pasa por esto. Si eres cristiano, aunque tú no estés pasando por esto, no lo hayas vivido, yo creo que es súper importante entender algunas de las realidades que implica esta experiencia para poder amar y comprender mejor a tus hermanos que pasan por esto. Antes de hablar de las 5 cosas que me parece a mí que debes saber de la infertilidad, quiero compartirte una información que la verdad es muy general, solo a modo de aclarar algunos conceptos que suelen ser confundidos y bueno, también hacer la aclaratoria de que yo no soy médico, por ende no doy esta información como profesional ni como una autoridad en el tema porque la verdad no lo soy, no estoy ni cerca de serlo, solo fui una mujer que pasó por esto. Y con respecto a esto, lo primero es decirte que yo sé que normalmente usamos los términos infertilidad y esterilidad como de manera indistinta, pero realmente médicamente tienen diferencias. Mientras que la esterilidad se considera como la imposibilidad, o sea, no es posible concebir después de 1 año de intentar intencionalmente. Esto para una mujer que sea menor de 35 años y si tiene más de 35 años se considera que después de los 6 meses y 40 años en el caso del hombre. La infertilidad se refiere más bien a la imposibilidad de concebir más o menos en ese plazo, pero también de llevar a término ese embarazo si se da. Entonces voy a hacer una aclaratoria acá. Aunque infertilidad no es el término más exacto médicamente, a los fines del video voy a hablar de infertilidad realmente refiriéndome a esterilidad, porque entiendo que las personas lo asocian más fácil, lo encuentran más fácil, es algo que pues hablamos como de manera más coloquial, entonces por eso lo voy a usar, pero me parece importante hacer la aclaratoria. Entonces, a los fines de este video me referiré a infertilidad como la situación general en la cual una pareja no logra tener o concebir y bueno, sí, dar a luz hijos biológicos. Lo haré porque este es el término más comúnmente asociado a esta situación. Para que tengas una idea, 1 de cada 4 parejas alrededor del mundo sufre o ha sufrido infertilidad. Y para aterrizar más esos números, para 2021, este porcentaje representa alrededor de 48.5 millones de personas a nivel mundial. Eso quiere decir que aunque no es la mayoría, hablamos de un número importante de personas, de parejas afectadas por el dolor de la infertilidad. Entonces por eso quiero compartirte 5 puntos, hay muchos más, pero estos fueron los que yo elegí para este video, que me parece importante tener en cuenta. Algunos de ellos yo los desconocía al momento de empezar a buscar a nuestro bebé y creo que te pueden ayudar a ti o de nuevo a personas que conozcas y que quieras apoyar en esto que están pasando. El primero es que tienes que saber que hay diversidad de causas que pueden generar infertilidad. Estas causas pueden encontrarse en el sistema reproductivo del hombre, de la mujer o el de los dos, o inclusive al de ninguno. Y este último, que es el caso de la esterilidad inexplicable, era nuestro caso, que nos decían, en teoría debería pasar, todo funciona bien, pero no está pasando. Me parece importante aclarar esto porque en mi experiencia, yo sí noté que existe una especie de estigma hacia la mujer en la sociedad con respecto al tema de la infertilidad. Quiero decir que hay como una especie de presunción casi automática de que la culpa o la razón de la infertilidad siempre es femenina. Y esto es científicamente inexacto. Recuerdo que cuando comencé a publicar acerca de la lucha que estábamos pasando para que la gente orara, para que supieran, casi de inmediato me llegaban comentarios de que seguro tenía que ver con mi edad o que yo estaba muy estresada o que comía ciertos alimentos que era lo que me estaba impidiendo quedarme embarazada. Pero nadie me preguntó, al menos en esos intercambios que tuve, si acaso era mi esposo que tenía un problema, si se había hecho un examen. Automáticamente se asumía que la del problema era yo y eso no tenía por qué ser así. De hecho, las estadísticas indican que las mujeres tienen la misma cantidad de probabilidades de tener problemas de infertilidad que los hombres. Tanto hombres como mujeres pudiesen tener algún problema en su sistema reproductivo que está impidiendo la concepción y el avance de un embarazo. Por eso creo que es tan importante siempre revisar nuestras propias
preconcepciones de las cosas y llenarnos de gracia al hablar, y antes de hablar y durante, sobre todo cuando le vamos a preguntar a una pareja o a una persona sobre este tema. Y en este sentido, si tú estás pasando por esto, recordarte que seas hombre o seas mujer, no tienes la culpa. Aunque siempre es importante ir al especialista, realizarse los exámenes de rigor, cuidarse, porque la salud es importante para la fertilidad, es clave para la fertilidad. No son tus hábitos, no es tu estrés, no es tu pasado, no es que lo deseas demasiado y por eso no pasa. La infertilidad simplemente es algo que sucede a algunas personas, al igual que otras situaciones duras y complejas de la vida. Y felizmente en Cristo es donde está nuestra mayor esperanza. Inclusive podemos descansar en Él en cuanto a la creación de una nueva vida. Él es quien tiene la última palabra. El segundo punto es uno importantísimo porque me va a ayudar a desmontar un mito que yo también creía. Y es que la edad influye, pero la edad no es una condena para la fertilidad. Pues como yo me dedico tanto a hablar a solteros con solteros y bueno, principalmente solteras, el tema de la fertilidad y la edad y el reloj biológico es algo que surge constantemente, de lo que me preguntan un montón. Yo sé que esto es una preocupación, lo sé de primera mano porque yo siempre quise ser mamá y el tema de mi edad era como una de las principales preocupaciones cuando yo sentía que pasaba el tiempo y no conocía a nadie y me quería casar y entonces el reloj biológico. Entonces yo entiendo que esta se torna una de las principales preocupaciones. Además hay una realidad biológica. Antes de saber qué pasaría por infertilidad, hice un video con respecto a ese tema donde entrevisté a una doctora, te lo voy a dejar por aquí, nunca sé de qué lado es, y habla como del tema de la fertilidad después de los 30, que es como esa edad súper arbitraria que alguien impuso para hablar del declive de la fertilidad, que realmente se da, creo que más dramáticamente después de los 32, después de los 35 y ya después de los 40. Pero en esto también quiero decirte que los números son muy, tremendamente relativos en este tema. Hoy en día he aprendido muchísimo más desde el momento que hice ese video hasta hoy. Es cierto que la edad de la mujer influye, mas no siempre determina la fertilidad, no siempre va a determinar qué tan fértil es. Cuando a ti te dicen la fertilidad declina, por ejemplo, después de los 32, esto implica que declina, más que no que se acaba, no que se hace imposible. Te dicen luego que después de los 35 este porcentaje de declinación se incrementa un poco, y el consenso médico es que en general a los 42 años es cuando se ve una afectación mucho más dramática de la fertilidad femenina. Pero aún así, muchísimas mujeres logran ser madre inclusive después de los 42, 45 de forma natural, y con algún tratamiento de reproducción asistida pues todavía más. ¿Por qué esto es así? Porque estos números de edad no son exactos para todas las mujeres. No es que cuando tú cumples 30 o 35 o 40, automáticamente Dios te quita todos los óvulos a todas las mujeres que cumplen la edad. De hecho, así no funciona. La forma en la que el cuerpo funciona es que todas las mujeres nacemos con un número específico de óvulos que se va gastando a lo largo de nuestra vida en cada ciclo menstrual. Pero este número no es idéntico ni en todas las mujeres ni se gasta de la misma manera. Por eso tú puedes encontrar mujeres que a los 25 años tienen un bajo conteo de óvulos y eso disminuye sus chances de concebir, mientras vas a encontrar a otras mujeres de 39 años que tienen una buena cantidad y una buena calidad de óvulos y no tienen problemas a concebir. A mí esto me preocupaba mucho y me acuerdo que cuando me hicieron mis exámenes para ver qué estaba pasando, porque después de un año no había logrado concebir, al menos en lo que salió decía, bueno, tu conteo está bien, tu calidad está bien y tus hormonas están bien. Es decir, tu edad todavía no está afectando, no tendría por qué afectar la concepción de una manera dramática o eso no es lo que está determinando que no quedas embarazada. Es decir, que todas esas angustias que yo tenía por el tema de mi reloj biológico y la culpa que llegué a sentir por mi edad no tenían tanto sentido, porque cuando me hice exámenes, en mi caso, todavía eso no tenía el peso que yo pensaba que tenía. Esto no se trata de que neguemos las estadísticas ni de que hay una biología, pero sí entender que no es sabio dejarse llevar por mitos y que tenemos que investigar, preguntar y si así lo quieres, hacerte exámenes de rigor y que veas cuál es tu realidad médica. Además, yo siempre pienso, uno de los primeros milagros registrados en la Biblia es la concepción de Isaac, que llegó en una edad en la que Abraham y Sara realmente no tenían ningún chance biológico de concebir y lo concibieron. Y eso pasó. Y si pues creemos en la autoridad de la Biblia, sabemos que ese milagro es verdad y estos milagros continúan sucediendo el día de hoy. Si Él quiere crear una vida, lo va a crear en su tiempo y en su modo perfecto. El punto 3 es recordarte que la infertilidad no es un castigo de Dios. Sé que en momentos es difícil no verlo así, pero tienes que aferrarte a esa verdad.
La Biblia nos dice en 2 Corintios 4:17 que los sufrimientos que pasamos son un tesoro, que estos nos ayudan a conocer más a Dios, a aferrarnos más a Él, a depender del tesoro que Él es para nosotros, depender de lo que es Jesús en nosotros y para nosotros. Y que además producen en nosotros un eterno e incomparable peso de gloria. Nuestras pruebas aquí en la tierra son pasajeras y ligeras comparadas con lo que nos espera en su presencia. ¿Que las pruebas son fáciles, que son divertidas, que siempre las entendemos? Para nada. Pero así como los hijos no son un premio para los mejores cristianos, eso además no tendría ningún sentido, porque entonces si no la gente que no es cristiana o gente mala en el mundo no tendría hijos y así no funciona. La infertilidad no es un castigo para aquellos a quienes Dios los quiere menos o son peores cristianos o necesitan entender algo que los demás ya entendieron. Así no funciona el Señor. Es cierto que en esta etapa y en esta experiencia es súper fácil compararse con otros y llenarse de preguntas. Yo lo hice mucho, pero creo que si pasas por esto es una excelente oportunidad para aferrarte y crecer en el Señor a través de esta prueba. Dios no nos da garantías nunca de que vamos a tener exactamente lo que queremos, lo que planeamos, pero muchas veces dice que sí, porque Él es un Padre bueno. Pero algo que sí nos garantiza siempre es que Él va a estar con nosotros y que todo, absolutamente todo, si lo amamos, nos va a ayudar a bien. El cuarto punto es uno que te comparto desde lo más profundo de mi corazón, y es que existen muchísimos tratamientos, pero mantén tu esperanza puesta en el Señor. Esto fue algo de lo que hablé en un live que hice en Instagram cuando conté como mi experiencia detallada con un tratamiento de inseminación asistida. Yo personalmente creo que Dios nos ha bendecido con, digamos, al hombre en esta época, con inteligencia, con ingenio, con preparación para hacer ciencia, y ha permitido que haya muchas formas de subsanar y de arreglar y de sanar problemas que pueden estar viviendo las parejas que obstaculizan la concepción. Aquí, por supuesto, caben debates bioéticos en los que no voy a entrar en este video, pero en general, a grandes rasgos, yo pienso que son una bendición para muchos. Lo he pensado mucho, esto fue un tema habladísimo con mi esposo y me siento tranquila con esa decisión que tomamos. Pero aún así, me parece que es muy importante que no perdamos de vista de quién es el dador de vida. Es Dios quien dice sí y quien dice no. De hecho, cuando uno va conociendo más los tratamientos, te vas dando cuenta que todos los tratamientos llegan a un punto en donde la ciencia ya no puede hacer más nada. Y hay algo, o yo diría que alguien, que decide si va a funcionar o no. Incluso en un tratamiento que es tan complejo y tan completo como la fertilización in vitro, hay elementos inexplicables por la ciencia que son los que definen si ese bebé se va a quedar allí o no, si el embarazo va a continuar. Lo mismo en el caso de la inseminación asistida, que es un tratamiento mucho más simple. Pero todo esto para decir que la ciencia solamente llega a un punto en donde no se puede hacer más nada que esperar. Así es que Dios es quien tiene la última palabra, y les cuento que esa fue mi paz en mi proceso personal cuando en momentos los tratamientos se tornaron bien difíciles para mí. Recuerdo que cuando pasaban los meses y los años y no concebíamos, yo aún sabía, en medio de mi tristeza y mi dolor, yo sabía que Dios estaba haciendo su perfecta voluntad. Cuando hicimos el primer ciclo de inseminación, que fue hormonalmente para mí súper duro y no funcionó, en medio de mi dolor yo sabía, Señor, pero esta es su voluntad, porque tú eres el dador de vida. Y ya cuando, sorprendentemente para mí, funcionó el segundo ciclo y concebimos a nuestro bebito, yo ahí también sabía, Señor, esta es tu voluntad, dijiste que sí a esta vida. Y también me llenaba de mucho ánimo en medio de mi tratamiento saber que ningún ser humano viene sin propósito ni viene a destiempo. Si Dios nos iba a dar un hijo, que no lo sabíamos, sabíamos que iba a ser en su tiempo para que Él existiera y no en el nuestro. La vida no se trata de tener hijos, de casarte o de hacer dinero. Estos no son los propósitos más grandes a los que puede aspirar un cristiano. Sí se trata de vivir para Cristo, de compartirlo, de amar y servir en cualquiera que sea nuestra circunstancia. Si tu soltería, si tu infertilidad, si tu enfermedad o tu momento difícil te están equipando para darle mayor gloria al Señor, pues bendito sea Él a pesar de lo difícil. Y esto fue algo que yo experimenté en mis tratamientos. En nuestro sufrimiento, Él nos trae consuelo. Y somos consolados para poder consolar. Y el último punto es que el dolor de la infertilidad no es una competencia. Yo creo que nadie, siempre he pensado esto, nadie debería intentar consolar a una persona que pasa por esto diciéndole que intente pensar en otra persona que lo tiene más difícil o que ha pasado por más. Eso me lo dijeron varias veces y yo como, no, esto no ayuda. Es cierto que debemos cuidarnos de volvernos víctimas de nuestras propias circunstancias y yo soy a mí la que me pasa lo peor, todo lo malo, pero la verdad es que
cada quien va a vivir esta situación de una manera diferente porque somos personas distintas. En el tiempo que duró nuestro proceso de buscar bebé, recuerdo que tenía amigas que en ese mismo tiempo tuvieron 1 y hasta 2 bebés, o sea, no tenían ningún problema para concebir. Y esto, por supuesto, fue duro en momentos para mí, fue una lucha personal. Pero al mismo tiempo también tenía amigas que tenían muchísimo más tiempo buscando que yo, que habían pasado por el triple de tratamientos y de ciclos. Y obviamente habían pasado por más sufrimiento que yo. Y de hecho, de este grupo hay unas que no han podido ser madres todavía. Pero mi dolor, tu dolor, no tiene por qué ser comparado con el que sufre menos ni con el que sufre más. Tienes que pensar que en tu caso, en tu vida, Dios está permitiendo esta situación para tu bien y para su gloria. Y ese tiene que ser el enfoque. Puede que en medio de la infertilidad caminemos con muchísimas preguntas sin responder. Si tú conoces a personas que pasan por esto, quiero animarte a que, porfa, no las llenes de recomendaciones de bájale al estrés, porque eso es seguro lo que está impidiendo que tengas un hijo, porque eso lo que hace es poner culpa sobre la persona. O mejor ni pienses en eso y va a pasar. Si fuera así, ese fuera el antídoto que le dieran a todas las parejas en las clínicas de fertilidad. Y ciertamente no lo es. Puede ser que a veces ayude, pero no hay forma de saberlo. Entonces, esto es un ánimo a que tengamos más empatía y entendamos que no sabemos qué es lo que la persona está pasando. Más bien, animemos a nuestros hermanos a llevar sus cargas y preguntas a Cristo. Dales un abrazo, dales compañía, llora con ellos, ora con ellos. No podemos estar seguros de lo que Dios hará, eso es cierto, pero sí podemos estar seguros de que Dios es bueno. No podemos saber la fecha en la que va a llegar ese milagro o si acaso va a llegar, pero sí sabemos que en Cristo tenemos absolutamente todo lo que necesitamos. Espero que este video te haya animado o te haya servido si tú quieres usar estos consejos para amar y servir mejor a tus hermanos. No olvides suscribirte a este canal, seguirme en mis redes sociales que te dejo por aquí y compartirlo. De repente hay una persona que lo necesita y le va a significar mucho para ella escuchar esto. Nos vemos en el próximo video y no te olvides de suscribirte a este canal también.